de Manzanillo por ferry a Mazatlán, de Mazatlán por tren, pasa la frontera hasta Tucson, Arizona. Cuando llega al Paso, Texas, lo primero que hace es comunicarse con don Abraham González, desesperado. Don Abraham, entiéndame, van a hacerle un golpe de estado y van a asesinar a Madero y Pino Suárez. Cálmate, Pancho, tú tan apasionado como siempre, no les van a hacer nada, es el presidente de la República. Pues vaya que sí lo hicieron. Inmediatamente también ejecutaron en Chihuahua a don Abraham González. Y Pancho Villa, el 9 de marzo de ese año, entra con 9 hombres la frontera, la cruza de Estados Unidos para acá, y de ahí en adelante nadie lo paró hasta que fundó la División del Norte. Entonces, es apasionante esta historia de cómo está ligado todo y cómo lo podemos desmenuzar y ir analizándolo poco a poco. Pero ahora sí, vamos a escuchar sus opiniones, qué nos pueden agregar, qué nos pueden comentar, qué han escuchado, qué han leído al respecto y de qué manera lo podemos ver. Con toda confianza. Sí. Ayúdanos un poquito aquí con los micrófonos. Es Sara, ¿no? No es Sara. En tiempos de... Buenas tardes a todo el mundo. Están invitados al Teatro Victoria el jueves a las 6 de la tarde. No hay cobro por lógica, va el director de teatro, ¿verdad? Una excelente persona con tanto mérito, director también de Teatro Victoria. Entonces van a dar la película en vivo, porque yo soy coparticipante. Está invitado todo el mundo y referente a el personaje que está aquí comentando de grandes personas emocionales para mí, un extrañable amigo, ¿verdad? Uno de los directores con más alto talento y ingenio, que yo le tengo tanta estima por los comentarios que ya he hecho, ¿verdad? La única persona que conozco aquí del 10 realmente es porque tenga confianza y que se pudiera decir lo que dice Samuel Vázquez y Muñiz. Entonces, un aplauso referente de Francisco Villa, que es lo que yo más he leído, más de los personajes que está diciendo, ¿verdad? Pero lo único que puedo decir del personaje que está hablando es de que son unos personajes famosos para mí. Después de que yo los he leído, ¿verdad? Ya están los niños en la literaria, son grandes, los que ellos leían la literaria. Pero referente a Francisco Villa, pues por ahí vamos a escribir anécdotas porque Villa Hernández y la otra tía Vázquez, pues había sido novia de Francisco Villa. Entonces andamos hablando a este tema de las barras de modo. Sí, no le quitamos eso. No lo grabes, Santiago. Ay, todavía Santiago no. Más Francisco Villa, porque daba las fotos, aún así le había dejado a la dictadura Hernández de España Bustillos, entonces lo deja inclusive sin sustituciones de barras de oro, que por ahí se las encontró el gobernador Hernández, y mucha gente que por qué no les dio nada, pues por esto mismo, ¿verdad? Porque sabe que es heredero. Entonces, muchas gracias. Y pues que si me dice, y además que no se puede hacer la invitación porque estoy muy bien, va a ser la Victoria, jueves 6 de la tarde. Tenemos todos los aplausos. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Muy interesante la plática. Yo me pierdo mucho ahí. ¿Qué pensaba el pueblo? He visto otras películas. He visto otras películas que inclusive le decían el Chaparro y comentaban detalles malos de nuestro presidente de la República. O sea que yo también tengo muchas dudas qué pasó con ese gobierno de él.
qué errores tan fuertes tuvo que hasta la Cámara de Diputados intervino ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque aquí hay mucho rata luego de los gobernadores y nadie dice nada. En ese tiempo sí podían decir. Ahorita se van presidentes, se van los gobernadores. Y luego agregas tú algo. Y aquí todos se pusieron de acuerdo. ¿Qué tan mal estuvo ese gobierno con nuestro presidente Francisco Madero? ¿El pueblo dónde estaba? No salieron hasta después, traición de atención, porque después vienen muchas más traiciones, ¿verdad? Entonces quiero saber exactamente qué pasó con nuestro presidente de la República. Maestra, me gustó mucho esa pregunta, muchísimo, porque nos da mucho juego. Y aquí nos vamos con Porfirio Díaz. Don Porfirio era muy audaz, muy tremendo, y pues fue el creador de la frase no reelección, porque no fue Madero. Madero no acuñó la frase no reelección. Madero es el padre de la democracia y mucho más, pero no acuñó esa frase. Esa frase fue de Porfirio Díaz cuando no quería que se reeligiera Benito Juárez. Pero luego, Porfirio Díaz sabía que el 98% de la población en el porfiriato, del pueblo mexicano, no sabía leer y escribir. Y un casi 80% tenían alcoholismo. Pero eso le facilitaba mucho las cosas a él y a su gente. Y tú has hecho, maestra, una pregunta muy importante. ¿Dónde estaba el pueblo? Pues sí, el pueblo estaba ahí, pero un pueblo que no sabe leer y escribir no tiene voz ni voto, no tiene presencia. Ahorita, en este momento, es otro México. Vivimos otras circunstancias críticas, pero tenemos mucha gente crítica y mucha gente que analiza. Jóvenes y no tan jóvenes y de todas las edades, y hasta los niños dan su opinión y son observadores. Pero en ese tiempo el pueblo estaba en la oscuridad, y lo que se movía eran las élites, y las élites eran las que sabían leer y escribir y tenían la posición de moverse, y en esas élites pues estaban los diputados y los senadores. Porfirio Díaz manejó otra frase: denle su maicito. Eso lo manejaba mucho. Señor presidente, en Sonora hay un levantamiento así, ¿quién lo dirige? Un líder. Denle su maicito, que se aplaque. En el gallinero hay que dar el maicito. El maicito era las tajadas, y él lo mencionó. El mismo embajador de Estados Unidos recibía un fuerte subsidio de parte del porfiriato. ¿Para qué? Para que informara a Estados Unidos que México iba en avance y progreso y paz. ¿Sí? Por eso hay que leer y ver, si no, ver la película México Bárbaro. Eso nos lo presenta perfectamente. Como en Estados Unidos tenían otro concepto, creían que era un abuelo bonachón que amaba a su gente. Y cuando descubren la realidad, pues no era así, ¿sí? Entonces, había un enemigo número uno de Madero cuando entra. Y esto voy a la cuestión que dice: se reían de su estatura. Todavía lo podemos ver en los periódicos. Los periódicos, si vamos a la Hemeroteca Nacional, los investigamos, ahí están. Las caricaturas o los memes de Madero fueron terribles y tremendos, porque Madero, a diferencia de Díaz, dijo que exista la libertad de expresión. Pues fueron los primeros que lo atacaron. Así es. Los periodistas en el porfiriato escribían maravillas de Porfirio Díaz. Comprados. Pero el maicito circulaba. Y sigue ahorita. El maicito circulaba para revistas, para periódicos y para periodistas. ¿Qué pasó cuando Madero ya no les dio? Entonces hicieron caricaturas en la silla presidencial. Porfirio Díaz imponente como en la realeza, ocupando toda la silla. Y Madero pequeñito, chiquito, le quedaba la silla enorme. Así de caricatura. Se burlaban de Madero. ¿Por qué? Porque no había dinero. Esas eran las élites que pensaban y que expresaban. Y el pueblo mexicano, dice la maestra, ¿dónde estaba? Ahí, opaco, porque no podía expresarse.
Fueron pocos los líderes del pueblo que se expresaron. Los Flores Magón, 4, ahí los tenemos en el mural, inmortalizados. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza de San Juan del Río, 17 veces presa en la cárcel de Belén porque le dio duro y tendido a Porfirio. Dense la oportunidad de leer los textos de Juana Belén y nos servirían en este momento, pero a la pura medida. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle, no sé, señor. Les decía que un elemento de tantos en contra que circulaba en contra del poder de Madero era la prensa, efectivamente. Y ese fue un elemento muy, muy insidioso y muy fuerte que fue acabando con la legitimidad del gobierno de Madero. Decía Gustavo Madero, estos muerden la mano del que les quitó la mordaza, hablando de la prensa. Estos, a la prensa, estos muerden la mano de las que les quitó del que les quitó el bozal, porque eso fue. Inclusive a Zapata, cuando hizo una declaración contra Madero, un periodista fue y le dijo al presidente, oiga, Zapata está diciendo esto, ¿lo puedo publicar? Públicalo, pero es en contra de usted, señor presidente, en contra de su gobierno. Yo he dado la libertad total y así se mantiene. Entonces Madero no tenía empacho en lo que se dijera de él. Claro que le hacía mucho daño. Enano del Tapanco, el último vestido de mujer, con un moñito, con una muñeca, esta es la moda para las mujeres actual. O sea, hay unas caricaturas realmente terribles. Sentado el presidente Madero y luego salían todos los espíritus, saliendo los espíritus por todos lados aquí, porque él era espírita o espiritista, ¿verdad? Entonces, son cosas muy terribles que la prensa, terriblemente, y el pueblo, obviamente, si la prensa publicaba todo eso, empezó a crear también una serie de imágenes, y a lo mejor no conciencia, pero sí una tendencia a decir, pues es que está mal, pues es que no, pues es que pues miren, Madero nunca se manchó las manos ni de oro ni de sangre. Todo el oro que tuvo, toda su riqueza la dio a la revolución y toda su sangre la dio para la democracia. Son palabras de Lázaro Cárdenas. Y es cierto, a él no se le puede achacar ningún asesinato o que haya él determinado que se diera muerte a alguien. Él permitió tantas cosas a través de su perdón, que obviamente le costaron la vida. Profesor Guillermo Tayo. Muy buenas tardes a todos los participantes. De hecho, esta tarde se confabula una serie de conocimientos comentando precisamente con el servidor. Efectivamente, son los libros de texto que nos manejan otro contexto. Tiene otra referencia de Escudilla y de Madero. Entonces, qué bueno, el hermano lo admiro, simplemente por la pura imagen, no se las cosas de ahora, con su conocimiento y con sus conocimientos, ambos, pues eso nos deleita a cada uno de nosotros. Nos abre más y nos lleva más que nada a ilustrarnos, a imaginarnos cómo era en realidad Francisco Madero y cómo era Francisco Villa. Incluso yo me hago la pregunta, bueno, si pasaron los dos, Emilio Campa, que era donde vive, Emilio Campa era de Casas, pues me quedan muchas incógnitas. O sea que, ¿por qué en un momento se comió, se andaba con ellos, con Madero?
Entonces, la historia que ustedes cuentan, pues incluso los incita a uno a seguir investigando, los incita a uno a seguir asistiendo a estos eventos, porque este es un capítulo. Qué bueno que fuera que lo manejara así, como capítulos, como secuencia. Estudiando de la licenciatura o la maestría, y desde capítulo 1 llegamos al texto. Y pues, qué malo que eso es para como haya poco tiempo, porque efectivamente uno quisiera paso a paso para ir adquiriendo esas luces, porque este conocimiento que ustedes en mi caso, como docente, no con los maestros, y claro está que los mismos alumnos lo comparten con sus padres, con sus abuelos. Entonces es muy pertinente pues, este tipo de acciones o de intervenciones con esta trayectoria histórica que de hecho de donde nosotros vamos creciendo y básicamente por ahí hace referencia de que no conoce su pasado, su historia. Condenado a repetirlo. Está condenado a lo que es. Pues hay muchas personas entonces, enhorabuena y felicidades. Acabo aprovechando el espacio de la primera a invitarlos al próximo. Claro que sí. Es un el próximo sábado es un museo comunitario. Nos han apoyado mucha gente. Incluso, mire, una vez les presumo ahorita una persona dijo, yo te pongo estas letras. Y luego les digo, bueno, pero ¿para qué? Bueno, pues ya, para que ponga ahí en el museo, con una pintura, yo estoy imaginando estas casas, pues en lugar de ponerle flechas, ponerles globitos, voy a poner para que los que gusten asistir, ahí vamos a estar. Entonces, maestro, ingeniero, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. ¿Cuándo y a qué hora? Ese es el sábado, este sábado que viene, 24, a las 11:30 iniciamos el programa nacional cívico, porque también vamos a celebrar 68 años precisamente de la escuela primaria General Guadalupe de Colombia. Y hace rato me habló una persona, dijo, oye, yo soy de la primera generación, que por cierto más nos va a regalar 50,000 libros, pero espero digitales. Mucho, cobrar 50,000 ni para los títulos. Pues claro. Hasta para hacer el titulaje. Sí. que es a los cronistas, a los escritores, a la biblioteca del Estado, a la biblioteca municipal, porque es importante, yo lo estuve pensando, incluso para asegurar también mucha información. Esperemos que sí, primeramente Dios, que nos vaya bien en todo este enhorabuena, gracias. Un aplauso. Mira, por ahí hay otra pregunta. Estamos por celebrar también el Día de la Mujer y no quisiera que pasemos desapercibido hay muchísimas mujeres en México que quedaron pues un tanto relegadas por ese afán masculino de que sería quien dominara y la mujer quedaba relegada. Mas sin embargo, por muchos de nosotros mismos, yo lo reconozco, yo no reconocía tanto la figura de Sara Pérez, la esposa de Madero. Pero ya cuando me metí a profundidad a investigarla a ella, pues realmente no solamente era la compañera de Madero, ni solamente era, como decían diríamos los memes de ahorita, los de ese momento, que le llamaban el zarape y la ponían disfrazada como un zarape, porque era Sara Pérez de Madero. Entonces le decían el zarape de Madero y la ponían como un zarape común y corriente. No, Sara Pérez no era un zarape, era una mujer muy destacada desde muy jovencita
hija de una familia también prominente del Estado de México, y ella también fue a estudiar a Estados Unidos, a San Antonio, Texas. Allá conoció a las hermanas de Madero en una escuela de señoritas. Allá se prepararon, pero era una mujer reaccionaria, una mujer diferente, una mujer que pensaba en un México diferente y próspero y avanzado a su tiempo. Se vino de vacaciones a la hacienda de la familia Madero y se enamoraron ella y Madero. Pero ya hemos platicado en otros momentos que Madero pues era un vago en ese tiempo. Sí era un joven estudioso, pero le encantaba la vagancia, tomar, ir a los burdeles, a andar de vago, de picaflor y demás. Y se hicieron novios, pero pues no, se le hacía como que no y se separó, dejaron el noviazgo. Cuando viene de Francia, pues la busca y tanto así que se casa con ella. Pero ella se convierte en una mujer, no compañera, sino una complemento, se complementaron enormemente. Las ideologías de Sara hicieron progresar mucho a Madero, tanto en el Plan de San Luis, en todo su acompañamiento, en la campaña y ya como presidente. Y muy activa, Sara, muy movida. Sin embargo, nunca perdió su altivez y su entereza. Hasta el último momento estuvo siempre apoyando a su esposo. Entonces, destaco esta mujer porque no es una mujer común, es una mujer importante para México. Aquí tenemos una antes de cerrar. Por ahí. Buenas tardes a todos los asistentes, señores presidente. Una pregunta. En Mazatlán, ¿cuánto tiempo duró Villa y quién? ¿Tenía algunos amigos ahí que vieron? En ese viaje que le comentaba, Un escape. Y otra es, ¿cómo es posible que tanta gente de confianza de Madero le decía, este Victoriano, ¿qué personaje incluyó tan fuerte para que le dijera, no, este Victoriano te conviene? Eso lo contestas tú, yo contesto lo primero. Ahí nos turnamos. Bien, en la situación de Villa en Mazatlán fue muy breve, realmente fue de paso. Villa tiene muchos viajes que desconocemos, entre ellos 2 viajes previos a la Ciudad de México, cuando Villa se pacifica después de la toma de Ciudad Juárez en 1911 y Madero se va a su campaña. Villa se retira de todo. Con el dinero que le dio de indemnización y el grado de coronel, se casa con Luz Corral, su novia, en San Andrés Riva Palacio, se va a Chihuahua y pone su primer negocio legal, su carnicería. Pero de ahí pasa el tiempo y Madero como presidente le informan que en el norte hay un posible levantamiento aparte del de Bernardo Reyes. En el sur tenía el de Zapata, pero que uno de sus jefes aliados, que era Pascual Orozco, junto con todo su equipo, se quería rebelar contra Madero. Y Madero manda llamar a Villa que se vaya a la Ciudad de México. Y Villa se va a la Ciudad de México y dura una semana. ¿Dónde? Pues allí, en el Alcázar, en el castillo de Chapultepec, que era la casa de Madero. Convive con la familia Madero. Tiene una recámara de huésped, está participando en reuniones del gabinete, de los diplomáticos. Se regresa a Chihuahua, sigue vigilando las órdenes de Madero, lo vuelve a llamar y ya le dice, sí, efectivamente, Pascual Orozco se está levantando. Y la tercera vez que está en México, pues es ya preso, por 8 meses en las cárceles. Escapa de ahí en ese escape y se va disfrazado. Sale en escape con Carlitos Jáuregui, que es el que lo ayuda, y su hermano Hipólito. Y allá está Luz Corral, su esposa también. Pero se escapan ellos, se va en carreta a Toluca, de ahí a Celaya por tren, de Celaya a Guadalajara, y de Guadalajara
a Manzanillo. Pero cuando llegan a Manzanillo para agarrar el barco que va a Mazatlán, todo esto es secreto, va oculto. Carlitos es el que compra los boletos, es el que todo, el otro va escondido, va todo y en puros carros de primera. No entra el populacho que lo pueda conocer alguien. Entonces, cuando llegan al barco que suben a la parte alta del barco, donde sube todo lo que van de viaje, lo primero que ve es que ahí va un aliado de Huerta, de los brazos derechos de Huerta, que es un militar que va viajando y que lo conoce perfectamente cuando él estuvo bajo las órdenes de Huerta. Entonces se esconde, se va a la parte baja, y en la parte baja se encuentra que llevan un grupo de chinos en condiciones pésimas, paupérrimas, y él baja y se mete ahí con los chinos. Casi los llevaban, creo que de contrabando. Entonces lo encuentra un camarero y le dice: ¿y usted qué hace aquí? Le dice, tuvo mucha habilidad, le dice Villa, es que tengo una enfermedad contagiosa y no puedo estar arriba. Pero mire, tenga este billete y consígame un camarote aquí abajo. Y lo llevan secreto allá abajo. Cuando bajan en Mazatlán, pues le dice a Carlitos: no me voy a ir en las embarcaciones generales donde llevan a puerto, ¿verdad? Cuando van del barco. Rénteme una lancha de motor particular, y se la renta y se va en particular. Y llega a un hotel del centro de Mazatlán, que es ahora la Plaza Machado, o ya sería en ese tiempo. Y ahí se hospeda, pero está en secreto para salir por ferrocarril al siguiente día. Entonces él paga un pullman, paga un carro especial y se mete a ese carro, y allí va un doctor que es de Sonora. Y al doctor le cae tan bien el compañero que empiezan a dialogar, y Villa se finge enfermo para no platicar, y el doctor lo quiere curar a fuerzas, pues le salió contraproducente, pero finalmente se va escondido en ese carro, y cuando se baja el militar en Sonora, en Hermosillo, pues ya él respiró y se va hasta el otro lado. Entonces, el paso por Mazatlán es muy breve. Aquí mi compañero le va a comentar por qué eligieron a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta no era muy querido en el Ejército Federal. Inclusive Porfirio Díaz no lo quería bien. Y anduvo pidiendo de favores que le dieran rango y que lo apoyaran. A regañadientes, Porfirio Díaz le da un cargo. Cuando estaba encargado Victoriano Huerta de combatir a Pascual Orozco, ya presidente Madero, en Ciudad Juárez, en una cantina borracho, declaró que con unos cuantos hombres él iba a ir a la Ciudad de México y iba a quitar del gobierno a Madero. Eso lo dijo en una cantina, porque era muy borracho y marihuano. Por eso está la canción de ¿sí? La cucaracha ya no puede caminar. Esa era la cucaracha. Eso que dijo se supo, y lo supo Ángel García Peña, ministro de Guerra y Marina entonces, y lo destituyó del cargo que tenía de general en ese entonces. Y Madero le volvió a ratificar el rango y el grado a Victoriano Huerta. Y ya no general brigadier, se la dio Madero de general de división. Sin embargo, Madero sabía que no le tenía, mejor dicho, le tenía totalmente desconfianza a Huerta. En Morelos, Huerta, cuando estaba presidente provisional, el presidente blanco, Francisco León de la Barra, le hizo el periodo de transición de la toma de Ciudad Juárez a la presidencia. Le hizo la vida imposible a Madero, siendo él civil.